¿Alguna vez te has preguntado por qué aquello que intentamos negar con más fuerza termina volviéndose aún más presente? ¿Es posible estar espiritualmente despierto y aún así ser tomado por el fuego de la lujuria? ¿Y si el verdadero enemigo no fuera el deseo en sí, sino la forma en que lo tratamos? Alan Watts decía que el intento de escapar del deseo es, en sí mismo, un deseo. Nietzsche advertía: ten cuidado, no sea que al luchar contra monstruos te conviertas tú en uno. Y los antiguos maestros zen, en silencio, simplemente sonreían cuando el tema era la lujuria. ¿Has sentido esto alguna vez? Después de años buscando lo sagrado, meditando, limpiando tu corazón, te enfrentas a un deseo súbito, animal, ardiente. Un impulso que te toma desprevenido, como si algo muy primitivo aún habitara ahí dentro, bien escondido, pero nunca domado. Y es ahí donde empieza la confusión, porque pensabas que ya habías superado eso. Creías que el despertar espiritual significaba el fin de la carne, de la tentación, de los impulsos, pero la verdad es mucho más misteriosa, más bella, más humana. Este video es una invitación a sumergirse en aquello que nadie quiere admitir, pero todos sienten. Vamos a caminar por las sombras del autoconocimiento, donde la espiritualidad y el deseo no son enemigos, sino amantes secretos. Y quizá, al final, descubras que no hay nada malo en ti. Tal vez el simple hecho de sentir signifique que por fin estás despierto. Nadie habla de esto en los círculos espirituales. Puedes pasar años leyendo los libros correctos, practicando meditación a diario, sumergiéndote en retiros de silencio. Y aún así, en algún momento de calma aparente, sentir la presencia desconcertante de la lujuria, no como un pecado que deba reprimirse, sino como un susurro insistente que viene desde dentro, antiguo, visceral, casi sagrado. Es curioso cómo esta parte de la experiencia humana se vuelve un tabú todavía más profundo entre quienes buscan el despertar. Da la impresión de que, cuanto más elevado el espíritu, más distante debería estar el cuerpo. Como si la verdadera espiritualidad fuera sinónimo de una pureza asexuada y el deseo una señal de fracaso. Pero, ¿y si no fuera así? Lo que pocos dicen, o quizá no se atreven a admitir, es que el despertar espiritual no elimina los impulsos. Al contrario, los intensifica. Es como encender una luz muy fuerte en una habitación donde antes apenas se veía. Con la luz encendida, no solo ves lo que es bello y sutil, también empiezas a notar las grietas, el polvo acumulado en las esquinas, las huellas de aquello que intentaste esconder durante tanto tiempo. La lujuria nunca se fue, solo vivía entre bambalinas, y cuando la conciencia se expande, se revela por completo, cruda, sin velos. No deseas menos. Simplemente deseas con mayor lucidez, con más intensidad, con más conciencia. Y eso puede resultar aterrador, porque nos enseñaron a pensar que el deseo y la iluminación son opuestos, que el placer nos distrae del camino, que el cuerpo es una trampa. Pero, ¿realmente lo es? ¿O será que el cuerpo es precisamente el altar donde lo divino y lo terrenal se encuentran? ¿Será que el deseo es solo una falla del ego? ¿O podría ser una expresión de la vida misma palpitando dentro de nosotros? En las tradiciones antiguas, el deseo sexual siempre estuvo rodeado de sospechas. Los monjes lo evitaban, los maestros guardaban silencio, los devotos renunciaron, porque el cuerpo nos recuerda la impermanencia, envejece, cambia, muere. Desear el cuerpo de alguien es un recordatorio de que todo lo que tocamos está de paso, de que el placer es efímero, de que el amor también puede doler. Y aún así, es innegable, el deseo nos mantiene vivos, es una fuerza creativa, un impulso de fusión, de trascendencia a través del contacto, de la entrega, del encuentro. La lujuria no es solo ganas de placer, también es nostalgia del todo. Es como si el cuerpo supiera, incluso de forma inconsciente, que hay algo divino en la piel del otro. Pero ¿cómo admitir esto dentro de un camino espiritual? La respuesta más común es el silencio, un silencio pesado, que resuena en retiros y templos, pero también en el corazón de cada buscador que se culpa por sentir, que finge pureza mientras lucha en secreto con sus propios deseos. Y es ahí donde la sombra crece, porque aquello que no se mira no desaparece, simplemente se fortalece en la oscuridad. Tal vez el verdadero error no sea desear, tal vez el error sea esconderlo, fingir que no se siente, crear una división interna entre el yo espiritual y el yo deseante, como si fueran enemigos en guerra y no distintas expresiones de una misma existencia. Reconocer esto puede ser el inicio de la liberación,
no la liberación de sentir, sino la liberación de la vergüenza de sentir, porque quizá el deseo que experimentas ahora, con conciencia, sea más puro que aquel que te habitaba cuando vivías en automático. Tal vez, precisamente por estar despierto, sientes más. Y eso no es un error. Es simplemente el costo o el regalo de estar plenamente vivo. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros? ¿Probaste técnicas? ¿Anotaste metas? ¿Y aún así nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente, pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe una fantasía que ronda casi todas las tradiciones espirituales, la idea de que, al despertar, el ser humano finalmente se volverá puro, sereno, intocable, que los deseos se disiparán como humo en el viento y que el cuerpo se transformará en algo neutro, calmado, pacificado. Pero la verdad, esa que nadie nos cuenta, es que el despertar no apaga el deseo, lo revela. Antes de despertar, el deseo está ahí, pero oculto, opera en silencio, guiando acciones, pensamientos e impulsos sin que te des cuenta. Es como si hubiera un piloto automático que toma el control cada vez que surge una chispa de atracción. Sientes, reaccionas, actúas, todo demasiado rápido, todo inconsciente. Pero cuando la conciencia se expande, el escenario cambia por completo. De pronto, empiezas a notar todo, la manera en que el deseo nace en el cuerpo, cómo calienta los sentidos, cómo se infiltra en los pensamientos y alimenta fantasías. Nada pasa desapercibido. Ves el impulso, ves a la mente intentando justificarlo, ves a la vergüenza tratando de ocultarlo, y ese exceso de lucidez puede ser brutal. No es que el deseo aumente, es que ahora estás demasiado despierto para ignorarlo. Imagina vivir durante años en una casa con poca iluminación. Conoces sus formas, sus objetos, pero no percibes el polvo, las grietas, los detalles. Entonces alguien instala luces fuertes en cada rincón, y todo salta a la vista. La belleza, sí, pero también el caos. Lo que siempre estuvo ahí ahora se vuelve visible, innegable. Ese es el efecto del despertar sobre el deseo. La luz de la conciencia lo vuelve todo más intenso, incluso la lujuria. Y eso, para muchos, se convierte en una carga, porque nos enseñaron que sentir deseo es impureza, que el verdadero espiritual no se deja tocar por esas cosas. Pero eso es un engaño profundo y cruel. Despertar espiritualmente no es volverse anestesiado, es lo contrario, es volverse radicalmente vivo. Los sentidos se agudizan, el corazón siente más, la piel vibra, la mirada percibe detalles que antes pasaban desapercibidos, el alma se conmueve con sutilezas, el cuerpo también, y el deseo aparece como parte de este nuevo estado de presencia, no como un error, sino como una consecuencia inevitable de estar entero. Y en este punto, muchos se pierden, porque creen que algo salió mal, que el despertar falló, que la luz se encendió, pero trajo consigo demasiadas sombras, y es justo ahí cuando algunos empiezan a reprimirse, a negar el cuerpo, a esconderse de sí mismos. Es en ese instante cuando la espiritualidad se vuelve teatro, cuando la sombra crece en silencio. Pero tal vez el problema no esté en el deseo, tal vez esté en la expectativa irreal de pureza. Estás sintiendo más porque estás más vivo, más presente, más completo. Y eso es una bendición disfrazada de incomodidad. Es el universo diciéndote, mira, esto también forma parte. No huyas, no luches, solo observa. Sí, vas a sentir deseo, tal vez más que nunca. Pero ahora puedes observarlo, comprender sus raíces, percibir sus juegos. Y en ese espacio de lucidez ganas algo invaluable, la libertad de elegir. La liberación no está en matar el deseo, está en dejar de ser su rehén. El cuerpo seguirá sintiendo, la mente seguirá creando imágenes, pero tú ya no eres el prisionero.
Eres el observador silencioso, aquel que, por fin, puede ver y no perderse. Durante siglos, nos enseñaron que el cuerpo es el villano del camino espiritual, que el espíritu es noble, elevado, puro, y el cuerpo es sucio, traicionero, terrenal. Esa división está en todo, en las tradiciones religiosas, en los textos sagrados, en las disciplinas ascéticas, como si la verdadera iluminación solo fuera posible si lográramos dominar, o mejor dicho, negar esa parte carnal de la existencia. Pero esa idea, aunque antigua, está profundamente equivocada, porque crea dentro de nosotros una guerra imposible de ganar, una lucha contra algo que es inseparable de lo que somos. ¿Alguna vez has intentado silenciar el cuerpo, ignorar sus impulsos, reprimir sus deseos, tratar sus reacciones como debilidades? Tal vez sí, y tal vez sentiste un alivio momentáneo, pero poco después, lo que regresa es más fuerte, más insistente, más oscuro. Es la vieja historia de lo reprimido convirtiéndose en sombra. Cuanto más luchas contra el cuerpo, más grita. Cuanto más intentas apagar el deseo, más se enciende. Y lo más cruel es que muchas veces es el propio ego quien se pone las ropas de la espiritualidad elevada. Dice, mira qué puro soy, que por encima estoy de estas distracciones mundanas, pero por dentro hay inquietud, frustración, culpa. Es el ego fingiendo ser trascendencia, cuando en realidad solo se está escondiendo de lo real. La verdad es que no hay una guerra entre el cuerpo y el espíritu. La guerra es una invención de la mente, un intento de separar lo inseparable. El cuerpo no es un obstáculo para el despertar, es un portal. A través de él sentimos, tocamos, vibramos. En él se manifiesta la conciencia. Es lo que nos ancla a la hora, la respiración, el calor de la piel, el pulso de la sangre, el escalofrío. Todo eso son expresiones de la vida revelándose en forma. Negar eso es negar el propio milagro de estar vivo. Cuando miramos al cuerpo con aceptación, no con juicio, percibimos algo revolucionario. El cuerpo es sagrado, no a pesar de los deseos que carga, sino precisamente por ellos. Cada impulso, cada sensación, cada deseo es una danza de la existencia expresándose. Sí, existe una parte de nosotros que trasciende, que observa, que es conciencia pura, pero también existe la parte que siente hambre, deseo sexual, placer. Y ambas son reales, ambas son verdaderas, ambas eres tú. La libertad no llega al elegir un lado de esta ecuación. Surge cuando dejas de elegir, cuando permites que ambos existan en armonía, cuando reconoces que es posible ser espiritual y profundamente carnal, que es posible meditar por la mañana y desear a alguien por la noche, que lo divino puede habitar tanto en el silencio de un mantra como en el contacto ardiente de un cuerpo. Esa integración es el verdadero fin de la guerra. Es cuando el espíritu se reconcilia con la carne, cuando entiendes que no hay bandos, solo totalidad, y en esa totalidad todo es bienvenido, la luz y la sombra, la paz y el deseo, el silencio y el grito. Todo forma parte de la danza sagrada de ser humano. ¿Y si la verdadera libertad no fuera la ausencia de deseo, sino el valor de sentirlo por completo, sin miedo, sin vergüenza, sin huir? Esta idea parece simple, pero es revolucionaria, porque vivimos en un mundo donde sentir demasiado es peligroso, donde el control se confunde con evolución, donde la frialdad se confunde con madurez espiritual, pero sentir es estar vivo, y tal vez ese sea nuestro mayor don, ser criaturas que sienten profundamente, que se conmueven con un atardecer, que se estremecen con una canción, que se pierden en una mirada, que se encienden de deseos sin previo aviso. El problema nunca fue sentir. El problema es el apego, es la identificación, es cuando crees que eres el deseo, y no solo alguien por quien el deseo pasa. Tú no eres el fuego, eres el espacio donde el fuego danza por unos instantes. La espiritualidad verdadera no exige que niegues tu naturaleza, te invita a acogerla con conciencia. Sí, puedes sentir deseo. Incluso puedes rendirte a él, o no. El punto no es reprimir ni ahogarte, es estar lo suficientemente despierto para elegir. Cuando dejas de luchar contra lo que sientes, el deseo pierde el poder de dominarte. Sigue ahí, pero ya no te arrastra. Lo ves llegar, lo sientes recorrer el cuerpo, lo observas con cariño y curiosidad, y cuando se va, sigues estando entero. La libertad está exactamente ahí, en sentirlo todo y, aún así, no perderte en nada. El deseo se vuelve una ola que viene y va, y tú, la playa donde todas las olas llegan, se disuelven y regresan al mar.
nada te destruye, nada te define. Es en ese espacio de presencia, de aceptación radical, donde ocurre el verdadero despertar, no como una ruptura con la carne, sino como una reconciliación con ella, no como una huida hacia lo alto, sino como un descenso valiente hacia adentro. Te das cuenta de que el cuerpo, el deseo, el placer, la excitación, todo eso es sagrado, no porque sea puro, sino porque es real, y todo lo que es real, todo lo que late con vida, merece ser vivido con atención y respeto. No viniste a la tierra para convertirte en un espíritu flotando sobre la materia. Viniste a ser entero, a vivir el paradojo, a cargar luz y sombra, a desear y, al mismo tiempo, estar consciente del deseo. El fin de la lucha es el inicio de la libertad. Y la libertad, aquí, no es hacer todo lo que se quiere, es poder querer algo profundamente y aún así elegir con conciencia. No necesitas apagar el fuego, solo necesitas aprender a bailar con él. Al final, lo que más asusta no es el deseo, sino la idea de que, para ser espiritual, tendríamos que dejarlo atrás, como si sentir intensamente fuera un error, como si la carne fuera una falla que el alma cometió. ¿Y si fuera al revés? ¿Y si el hecho de que aún sientas, incluso después de despertar, fuera justamente la prueba de que estás más consciente que nunca? Porque, ¿qué es el despertar? Sino ese momento en el que empiezas a ver todo con claridad. No solo lo bello, sino también lo incómodo. No solo la luz, sino también la sombra que la luz revela. Tal vez la espiritualidad que nos enseñaron sea limitada, una espiritualidad idealizada, higiénica, donde el cuerpo es un problema y el deseo, una enfermedad. Pero eso, en el fondo, es solo otro tipo de ilusión. Otra máscara que al ego le encanta ponerse cuando quiere parecer iluminado, porque al ego también le gusta sentirse puro, elevado, irreprochable. Pero la vida verdadera, la que late en nosotros y a nuestro alrededor, no está hecha de una pureza inalcanzable. Está hecha de contradicción, de intensidad, de movimiento. Eres luz, sí, pero también eres instinto. Eres conciencia, pero también carne. Deseas, sientes, tiemblas, te confundes. Y eso no te disminuye. Eso te vuelve entero. No hay error en sentir. El error está en fingir que no sientes, en crear una guerra dentro de ti, entre el cuerpo y el espíritu, como si fueran enemigos, cuando en realidad son solo dos caras de la misma existencia. El deseo no es el problema es cuando crees que necesitas vencerlo. Cuando lo conviertes en enemigo, crece, se esconde, se fortalece en las sombras, pero cuando lo acoges se calma, deja de gritar, deja de dominar. No necesitas apagar el fuego, solo necesitas sentarte frente a él, con respeto, observar las llamas, sentir el calor, saber que existe, pero que tú eres más que él. Eres el espacio donde el fuego arde, eres el silencio donde el deseo resuena, eres el cielo abierto donde todo sucede y nada se pierde. El verdadero despertar no es volverte perfecto, es volverte entero, es abandonar la guerra interior y comprender que todo, absolutamente todo, forma parte. Lo sagrado y lo sexual, el ser y el sentir, la luz y la sombra. No necesitas elegir un bando, solo necesitas estar presente para todo, y en esa presencia nace la libertad. No la libertad de no sentir, sino la libertad de poder sentir sin ser esclavo de lo que sientes, de vivir en paz con el cuerpo, con el deseo, con el mundo y con el misterio que eres. ¿Aún sientes deseo? Excelente. Es señal de que estás vivo, y la vida, amigo mío, la vida no te exige ser perfecto, solo te pide estar despierto. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti, tal vez muy en el fondo, sabe que el camino espiritual no está hecho solo de luz blanca y mantras suaves. También pasa por pasillos estrechos, por habitaciones oscuras donde el deseo susurra y la vergüenza intenta mandarme a callar. Pero, ¿sabes? Yo lo entiendo. Yo también ya estuve ahí. Recuerdo una madrugada en la que, después de horas de meditación profunda, sentí una presencia extraña invadir mi cuerpo. Pensé que era una visión, una revelación trascendental, pero no. Era solo el deseo, simple, crudo, innegociable. Y en ese momento, por primera vez, no lo aparté. Simplemente dije, ok, te veo. Fue incómodo. Y al mismo tiempo, liberador. Porque cuando dejamos de fingir santidad, finalmente empezamos a experimentar la verdadera profundidad de lo que significa ser humano. Y ser humano, querido, es una experiencia radical. Es ser cielo y tierra. Es cargar instinto y alma, deseo y compasión, todo al mismo tiempo, en el mismo cuerpo, en la misma respiración. Si este video te tocó de alguna forma, quiero que sepas algo. No estás solo en este camino.
Y aún más importante, no hay nada de malo en ti. No estás retrocediendo, estás despertando. Si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Entonces, antes de salir de aquí, déjame pedirte 3 cosas muy humanas. Dale like a este video porque el algoritmo también tiene deseos y adivina qué, le encanta cuando interactúas. Comenta aquí abajo, ¿cuál ha sido el momento más verdadero de tu camino espiritual hasta ahora? O si lo prefieres, solo escribe, yo también lo siento. Y suscríbete al canal. Sí, lo sé, suena a ese pedido cliché, pero seamos honestos. Si escuchaste hasta aquí, ya tenemos un nivel de intimidad que me da permiso para recordarte que el botón de suscribirse está ahí por una razón. No te hagas el difícil. Y ahora, mira esto. Están apareciendo 2 videos en tu pantalla, pero no te dejes engañar por los títulos inocentes. Uno de ellos, muy bien, podría ser la siguiente puerta que tu inconsciente quiere que abras. Solo necesitas elegir cuál te llama más. Tal vez, aquel al que casi no quieres dar clic, sea exactamente lo que necesitas escuchar. Ve, y hasta la próxima travesía.